en esta hora. Señor Jesús y Padre Celestial, en esta hora, Señor, invoco tu nombre sobre la vida, Señor, de tu Hijo, de tu siervo, nuestro hermano Carlos, Señor. Quiero que en esta hora, Señor, es que el anhelo de mi vida, que use sus labios, use su mente, su corazón, seas trayendo la palabra que este pueblo necesita el día de hoy. Que tu presencia, que tu Espíritu Santo repose sobre él. Y al hablar, Señor, hable de nuevo tu palabra con la unción del cielo. Y que esa palabra, Señor, penetre lo más profundo del corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, escuchando tu palabra. Úsalo, Señor, por amor de tu nombre, y habla conforme la necesidad, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Se preguntarán, ¿de qué va eso? Tanto papel, tanta cosa. El lema del día de hoy ha sido Jesucristo, base y fundamento de nuestra fe. Amén, amén. Porque en esta hora creemos que tenemos a la roca eterna. Amén. Entonces usted ve aquí rocas. Y estas rocas tipifican a la roca eterna. Y en esta hora vamos a hablar del pilar de nuestra vida, del fundamento de nuestra vida, del soporte de nuestra vida. ¿Quién es? Jesús. Y a través de la fe que hemos recibido de Él, es que podemos construir grandes cosas. Entonces tenemos aquí, vemos un esquema interesante, Jesucristo, base y fundamento, pero vemos aquí una roca enorme, mire esa casa allí montada. Y usted puede ver allí el mar, la marea, la situación allí, la dificultad, la prueba, la circunstancia, pero esa casa allí no le va a llegar ninguna dificultad. Difícilmente esa casa tiene algún problema, difícil. Y miremos allí también, vemos la roca que es ¿quién? Cristo. O sea que el tema de hoy es Jesucristo, base y fundamento de nuestra fe. Amén. Amén. Y yo quiero que cantemos ese coro. Ese coro, vamos a cantar. Aquí tenemos un micrófono. Vamos a pedir el favor al hermano Eduardo que nos ayude con la guitarra. Vamos a estar, hermanos, en pie. Vamos a regocijarnos. El objetivo que nos hemos trazado como grupo, que es que el Espíritu Santo hoy haga algo. O sea, que el Espíritu Santo venga y nos visite, y se quede aquí. Y por eso hemos hecho todo esto, porque queremos que Él venga y nos acompañe y nosotros podamos abrazar en esta tarde a la roca viva. Amén. Vamos a cantar. A mí me gustaría que el hermano Madre también nos ayude con un micrófono aquí. Tenemos un micrófono. Vamos a cantar despreciado y desechado. Porque ese que anda despreciado y desechado, hoy a venir a ser cabeza adelante. Vamos a cantar ese coro y luego ya entraremos en la parte de la aplicación. Despreciado y desechado por los hombres, más precioso y escogido para Dios. Jesucristo es la base, el fundamento, donde su iglesia Él mismo la edificó.
visite un poco y que podamos tener un momento de libertad en el espíritu. Amén. Vamos a leer uno de los pasajes más extraordinarios de la Biblia, pero no lo vamos a leer todo, vamos a leer simplemente unos versículos y vamos a hacer una corta reflexión. No vamos a predicar largo, vamos a hacer una corta reflexión y luego vamos a tener un tiempo para dejar que el Espíritu Santo haga algo en esta hora. Amén. Vamos a hablar de la fe, Hebreos capítulo 11. Se cree que es Pablo el autor de este libro por la autoridad y la forma como escribe estos textos con tanto poder y con tanta claridad. Vamos a leer el versículo 1, amén, y vamos a leer el versículo 33. Yo creo que este es un capítulo muy conocido por los lectores. No quiero hacer una lectura larga, pero vamos a ir hablando un poco de qué va el asunto, amén. Leamos todos el versículo 1 y luego vamos a pasar todos a leer el versículo 33, amén. Dice la escritura de esta manera, leamos todos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una vez más, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos al versículo 33, que dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. 34, apagaron fuegos impetuosos, quitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, hicieron ejércitos extranjeros. Tome asiento, hermano. A mí me deleita leer este capítulo porque es uno de los capítulos que contiene más poder. Démonos cuenta de que nos encontramos ante los episodios que han cambiado la historia de la humanidad. Es decir, la fe ha sido el motor en el tiempo que ha cambiado las circunstancias de todos los hombres. O sea, todo lo que los hombres no han podido conseguir por un recurso o por otro, lo han tenido que conseguir por fe. El primer hombre en tener fe, ¿quién fue? ¿Quién se acuerda? Abraham. Antes no había nadie que tuviera fe porque Dios no se le había aparecido. Y la fe viene por el oír, nadie había oído nada. Abraham es el primero que sale de entre un pueblo pagano llamado Ur de los Caldeos. Es el primer hombre que tiene fe. Gloria a Dios. Y a partir de la fe de este hombre, empiezan a acontecer cosas grandes en la vida de él. Entonces nos encontramos a un Abraham que es un hombre de a pie, común y corriente, sin ninguna característica especial, un hombre normal. Pero este hombre ha hecho algo que ha cambiado la vida de él y de los que le conocen, hoy y siempre, porque se conoce como el padre de la fe. Abraham le creyó a Dios. O sea, que eso cambió la vida. Y hemos leído en el versículo 1 la definición. Esto es un concepto. O sea, la Biblia nos habla de conceptos. Un concepto es una definición. Entonces, esto es así y así. Jesucristo es Dios. Define a Dios. Ahora, nos van a definir la fe, porque todo el tiempo hablamos de la fe. La fe es una palabra muy pequeña. Fíjense que son 2 letras las que forman esta palabra, pero con un enorme poder. ¿Por qué la palabra fe tiene tanto poder? Porque la fe está fundamentada en algo. Se nota que los científicos y la gente busca encontrar otros recursos aparte de la fe para creer en cosas. Entonces el hombre, en su búsqueda del sentido de la vida y de buscarle razón a la existencia, pues entonces él tiene que creer en algo. Pero entonces buscan un recurso científico para creer en teorías que al final de cuento terminan siendo un cuento de hadas y que hay que tener más fe para creer en ellas. O sea, yo para poder creer que desciendo del mundo tengo que tener más fe que la que tiene cualquier cristiano, porque esa teoría no se ha podido demostrar, ni se ha podido evidenciar, ni nadie ha podido demostrarla.
Pero en cambio, la fe la demostramos día a día porque vemos las obras de Dios latentes en nuestra vida todo el tiempo. O sea que hay garantías de la fe. ¿Pero por qué? Porque la fe está fundamentada en algo. Gloria a Dios. En la roca. Amén. Gloria a Dios. Tú eres Pedro y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. O sea que nada que pueda venir contra este mundo puede dañar la fe cuando existe la fe en algo. Y nos enfrentamos a esta definición y luego a lo que sucede. Por la fe Abel. Por la fe Abraham. ¿No? Por la fe Enoc fue traspuesto de ver muerte. Por la fe Elías, ¿qué le pasó a Elías? Por la fe Elías hizo descender fuego de los cielos. Por la fe Abraham tuvo un hijo a los 90 años. Gloria a Dios. Después de que se le apareció el ángel de Dios en una visión, se le apareció a él, a Abraham, y le dijo: tú, Abraham, de ti haré una nación grande. Y le creyó a Dios. Ese Dios se le apareció a él aquí en el encinar de Mamre, pero es el mismo que se le apareció también a Moisés en la zarza ardiendo. Gloria a Dios. Y es el mismo que se le apareció a Samuel, quien ungió a David. Entonces, si nosotros analizamos texto a texto, personaje tras personaje, nos vamos a encontrar con cosas que han cambiado el rumbo de la vida del hombre en ese momento. Vemos un Eliseo lleno de fe. Vemos un Elías lleno de fe. Vemos un Moisés lleno de fe. Vemos a un David lleno de fe. Hay que tener fe para enfrentarse a un gigante y vencer. Amén. Gloria a Dios. Hoy usted y yo nos encontramos ante el reto de la vida nuestra y de la bendición. Yo estaba analizando y yo digo, el hombre, cada quien tiene una misión. Pero si Dios nos ha llamado a nosotros y nos ha congregado, es porque Él tiene una misión para nosotros. Y ser cristiano es un desafío. Porque de alguna manera tenemos que ser llamados a cambiar cosas. Amén. Así como estos hombres la han cambiado. Hubo un hombre, Jesús, que por amor dio su vida en el Calvario. Amén. Gloria a Dios. Y alguien dirá, pero ¿y por qué Él dio su vida en el Calvario? Para salvarlo a usted y para salvarme a mí. ¿Cómo así? Sí, porque usted y yo teníamos una deuda que no habíamos pagado. Y como teníamos una deuda que no habíamos pagado, es como cuando usted comete un homicidio y lo están buscando y es un expresidiario de la justicia. A usted donde lo cojan, para la cárcel. Pues eso ha sucedido con nosotros. Nosotros hemos crucificado al Mesías. Dicen las Escrituras, no solo los judíos que le mataron, no, usted y yo. No, yo no viví en esa época. Cierto, pero si hubiera vivido en esa época también me hubiera escupido y le hubiera dado de patadas y le hubiera blasfemado, porque el hombre es el mismo, ayer, hoy, siempre. Y ese hombre al que estaban desafiando, ¿por qué le desafiaban? Porque había desafiado a la gente, le había dicho la verdad, a hipócritas, mentirosos, y hablaba a los escribas la verdad. ¿Por qué muere Cristo? Por decirle la verdad a la gente. Amén. En la cara. Le odiaban porque le decía la verdad a los intérpretes de la ley, y a los fariseos y a los escribas. Y le mataron sin piedad y sin misericordia. Y cuando Poncio Pilato preguntó a quién liberamos, dijeron: libera a Barrabás, libérale a él y mata a Jesús, y que su sangre sea sobre él y sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Recuerda usted aquel pasaje? Y decían: crucificarle, crucificarle. Pues ahí estamos crucificados usted y yo. Así que usted y yo teníamos una deuda que no habíamos pagado, y era la deuda que ya teníamos adquirida como pecadores. Estábamos vendidos al pecado.
Alguien tenía que pagar ese precio para que usted y yo pudiéramos estar aquí libres. Gloria a Dios. Yo he oído historia de hombres que han sido tan malos que los condenan a cadena perpetua. Todos entendemos lo que es una cadena perpetua. O sea, yo le digo, usted es un homicida tan malo, lo juzgan y dicen, cadena perpetua. O sea, cadena perpetua no son 50 años de cárcel, ni 20, ¿cuántos son? Toda la vida. O sea, usted, imagínese que en la justicia humana, una persona que infringe la ley a cierto punto puede alcanzar cadena perpetua. Incluso hay unos que tienen la pena de muerte. O sea, fíjese usted cómo es el pecado tan tangible y tan real que inclusive usted puede ser, violó a fulano, hizo tal, muchos delitos, venga, pum, lo vamos a matar. Lo pueden someter a cámara de gas, o sea, que lo metan en una cámara de gas aquí y se muere tranquilamente, a la silla eléctrica, o que lo fusilen. O sea, que estamos hablando de cosas reales. Y hay gente que lo quieren hacer sufrir tanto que dicen, pues vamos a ponerle cadena perpetua. Pero si es todavía más malo, fíjese, todavía más malo, hay gente que dicen, le vamos a colocar 2 cadenas perpetuas. ¿Ha oído usted eso? ¿Sí? Entonces dicen, bueno, es que este señor es muy malo, vamos a ponerle cadena perpetua. No, pero es que él ha matado a fulano, ha violado a no sé quién, ha torturado a no sé cuántos, ha aplicado en pedazos a fulano y tal. Ese hombre no le podemos meter una cadena perpetua. Metámosle 2. Pero ¿cómo puede un hombre pagar 2 cadenas perpetuas? Significa que él se muere, y si por obra y gracia del Espíritu Santo, por la razón que fuera, o si aparece Jesucristo y le resucita, lo vuelven a meter otra vez a la cárcel. O sea, si él muere en la cárcel, cogen sus huesos y los sacan y los meten allí. Y si ese hombre volviera a resucitar, lo iban a buscar a su casa y lo volvían a meter a la cárcel otra vez hasta que otra vez se volviera a morir. O sea que la situación era tremenda, o sea, tiene que ser muy mala la persona para que le pongan 2 cadenas perpetuas. Pues la situación suya y la situación mía no es tampoco tan diferente, porque Jesucristo tuvo que pagar un precio en el Calvario. Y esa fe en que ese sacrificio cambió nuestra vida es la que nos tiene aquí. Sí, Señor. ¿Qué nos diferencia a usted y a mí de la gente del mundo? Porque todo el mundo cree en Dios. Hoy usted se puede encontrar con mucha gente que cree en Dios. Usted se ve con la gente, ¡ah, Dios te bendiga! Te quitan así. Luego lo ves en un barrio, lo ves en donde sea, en la prostitución, trabajando, es narcotraficante, y luego dice Dios te bendiga. Hay gente que va a robar y tiene aquí un crucifijo, ¿no? Hasta los satanistas andan con crucifijos y tienen a Jesucristo aquí y hablan de Dios a veces cuando pueden. Todo el mundo. Pero ¿qué dice la Biblia? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos y agua viva. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que creer en Él, como dice la Escritura, para que en nuestro interior puedan correr ríos y agua viva. O sea, que esa fe es de la que yo les estoy hablando en esta hora. Y esa es la que yo quiero que nos aferremos. A que alguien dio su vida por amor a la humanidad. Y ya nos compró. Y ahora estamos en guerra para sobrevivir en este reino en el que estamos. Así que la invitación en esta hora es a que nos demos cuenta de que nosotros hemos sido comprados. Y esa compra, ese negocio que ha hecho Dios para adquirirnos a nosotros, es lo que nos hace a nosotros estar cimentados en Él, en la roca. Es decir, Él me ha comprado, yo estoy en la roca, yo pertenezco a Él. Yo tengo la fe en Él y la autoridad en Él. Y la victoria la tengo garantizada ya también. Porque Él dice ya, Él nos da garantías y promesas. Todos estos hombres han esperado en Dios hasta el cumplimiento de la promesa y han visto los resultados de creer en Él. Gloria a Y Dios. no hay ninguno de ellos, dice la Biblia en el libro de Daniel, y nunca jamás serán avergonzados los que confían en Él. O sea, nunca jamás serán avergonzados los que creen y tienen fe en Él. Así que en esta hora, hermanos, la motivación es a que nosotros podamos creerle a Él.
en sus promesas, tener fe en Él. Y que pudiéramos ver, como dijo Pablo, deudores somos deudores. O sea, en esta hora estamos en deuda con Dios, porque tenemos algo que nadie nos podía haber dado. O tenemos tantas riquezas que nadie nos podía haber dado, pero hay algo grande que es la salvación, que no la podíamos comprar con el dinero del mundo, no podríamos. Pero además de la salvación, la paz. ¿No? Porque dice que la paz no tiene límites. Estando en salvación y en paz, ya, ¿para qué más? Solo agradecerle a Él. Así que hermanos, yo les pido a que estemos en pie. Yo quiero que hagamos hoy, tengamos un momento espiritual, un momento en el que podamos abandonarnos en Él. Yo quiero recordarles que hubieron dos hombres que iban caminando tristes por un camino, el camino de Maús, que iban tristes. Uno diciendo al otro, no, mira que el Mesías ha muerto, nosotros queríamos que nuestros vayan por ahí tristes, pateando piedras y mirando, qué pesar, no, la vida muy dura, tanto problema. Y ellos pensaban que ese Mesías iba a liberarlos del Imperio Romano, porque la preocupación del pueblo judío en su día era que ellos eran esclavos del sistema romano. ¿Cómo habían sido esclavos de todos los sistemas imperiales que existieron en el mundo? Ellos fueron esclavos toda la vida. Y pensaban que la esperanza era Jesús, y bueno, ya, estoy muy limitado por ahí. De repente se desaparece en el camino y dice, miren, ¿qué conversaciones tienen ustedes mientras caminan? Y él empieza a abrir las escrituras en el camino a Maús y hablarle, y le empieza a contar de los profetas, y de la fe, y de las señales, y de cómo Dios se ha glorificado durante todos los tiempos, y los hombres que han tenido fe han visto las promesas. Y cuando ellos estaban caminando con él, llega un momento en el que se tienen que separar, cada uno iba a coger por su camino, y de repente ellos se sentían tan a gusto con la presencia de ese hombre allí que estaba allí, que le dijeron, quédate. O sea, le dijeron, mira, ya es tarde, quédate con nosotros. A Jesús. Y entonces naturalmente Jesús se quedó con ellos, y cuando ellos estaban partiendo el pan, ya le reconocieron. ¿Qué hay? Le reconocieron en el momento del partimiento del pan. Yo quiero que en esta hora hagamos una oración y le digamos a Él que se quede. Porque yo quiero que tengamos un momento de adoración. Nosotros estamos en deuda con Dios. Él dice, mire, yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Nosotros tenemos una deuda con Dios. A Dios no le podemos pagar con 5.000 euros porque no le interesa. No le valen para nada, no necesita ese dinero. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Pongámonos a cuentas con Dios en esta hora y digámosle a Él que se quede. Que podamos tener un momento de esparcimiento, de adoración, de alabanza. Y que podamos tener la visita del Espíritu Santo y que nos pueda tomar y tocar, impactar y sentirle que es real. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia en esta hora, Jesús, para adorarte y para glorificarte de una manera especial, Señor Jesús. Aleluya, Jesús de Nazaret. En esta hora estamos delante de ti para alabarte y para glorificarte, Jesús, de una manera poderosa y especial, Señor Jesús. Así, hermanos, en esta posición.